El niño de agua, de Guillermo Prieto. El padre se irritaba cuando se hablaba en la casa del día del bautizo. ¿Por qué ese estúpido capricho de ponerle Dulio Serafín en vez de Serafín a secas, o Juan, o Pedro? Delirio, delirio de originalidad. Pero ya se llamaba Dulio Serafín y así se llamaría siempre. La madre, algo inteligente, delicada de salud, casi era más rara que bella de tan grandes y negros que tenía los ojos. Poseía una frentecilla abultada de piel tersa y lechosa por la que se traslucía el lento latir de sus venas. En verdad, causaba una molesta impresión vérselas tan frágiles y a flor de piel. Ella había sufrido una crisis histérica poco antes de dar a luz y hubo que llevarla a una propiedad rural del marido en la cual existía una noria cuyo movimiento entre el chorrear de las aguas producía efectos musicales. Le dio por pensar que al parir allí contrarrestaría el trauma que la criatura hubiese podido sufrir durante su estadía intrauterina. El niño nació, pues, junto a la noria. Había heredado, más acentuados aún, los rasgos de la madre, especialmente su frente o todo el cráneo, que era abultado y frágil. Todos lo notaron, pero nadie se atrevió a pensar que más bien parecía hidrocefálico. En todo caso, si lo era, presentaba un grado mínimo de la enfermedad. 2 días después de su nacimiento, su padre partió con él hacia la capital en busca del diagnóstico médico que pusiera fin o justificara de una vez la angustia familiar. El padre no compartía totalmente las preocupaciones de la parentela, mas había observado algo que sí lo llenaba de un lúgubre presentimiento, que la epidermis de aquella criatura resultaba excesivamente blanca y al tocarla producía la sensación de estar siempre húmeda. El partero que lo recibió había dicho solo estas frías e intrascendentes palabras. El niño presenta una conformación craneana muy singular, es cierto, pero no veo en ello nada alarmante. El médico de la ciudad, en cambio, se mostró más preocupado y después de una serie de rodeos explicativos que nada o poco menos explicaban, optó por esperar a ver qué diría la naturaleza. Otro galeno francés y de alguna fama internacional, que usaba grandes gafas y se hallaba en el país para asistir a un congreso médico, accedió a que se le mostrara y, al presentárselo, se expresó de esta manera: cráneo dilatado por opresión interna de naturaleza desconocida. Podemos encontrarnos frente a una masa encefálica muy crecida, macroencefalia, o ante una hidrocefalia incipiente, detenida. En esta última instancia, el tiempo dirá si la enfermedad, hoy estacionaria al parecer, ha decidido seguir desarrollándose o si, por el contrario, su fuerza de crecimiento podrá ser anulada definitivamente por la naturaleza sana. Hoy por hoy, se lo aseguro, solo tiene usted que observar el libre desenvolvimiento que sigan las fuerzas vitales. El buen padre decidió regresar cuanto antes con el niño. En el trayecto, mientras el ómnibus desarrollaba grandes velocidades entre una estación y otra, recordaba el expresivo rostro, sus grandes gafas. Escuchaba con la memoria el hablar correcto, pausado y seguro del médico francés, en cuyo diagnóstico veía una razón cada kilómetro más poderosa para dejar la preocupación que toda la familia, inconfesadamente, deseaba poder abandonar también. Le pareció escuchar en aquel supremo instante una musiquilla como la que producirían finísimos canelones entrechocando por efecto de los movimientos del ómnibus y que él, sin asombro, atribuyó a una falacia auditiva de su estado de euforia. Miró el rostro paliducho y fino del niño, que en ese momento entreabría sus ojuelos con una vaga expresión sonriente. El cráneo de Dulio Serafín, según el niño crecía, mantuvo respecto al cuerpo la misma proporción que al nacer.
de modo que parecía haberse cumplido el diagnóstico o pronóstico del insigne extranjero, es decir, que se había mantenido la incipiencia de la macro o hidrocefalia. El pequeño se mostraba además feliz y normal. La madre, que poco a poco salía de la histeria, demostró optimismo ante la salud del niño. Solo acusaba cierta inquietud malsana mientras permanecía en la ciudad. Deseaba vivir cada vez mayor tiempo en la finca donde habría dado a luz. Cuando Dulio Serafín tuvo edad para expresar sus preferencias, mostraba ya gran inclinación por la vida campestre, y madre y padre se vieron precisados a complacerlo, pues con la edad del muchacho y sus caprichos crecía en aquellos el temor a contrariarlo y quebrantar su frágil naturaleza. No iba siendo tan flaquito como apuntaba al principio. Su andar, en los inicios vacilante, se iba haciendo más equilibrado, aunque siempre ingrávido, y como movía los pies a pasos muy cortos, con especial ligereza, causaba la impresión de que corría sobre silenciosas roldanas invisibles, inclinando la cabecita a un lado o a otro. Era de rostro afable, dulzón, sonriente, las cejillas bien dibujadas apuntando lánguidamente hacia los bordes extremos de sus ojos, el cabello semiondulado, abundante, de color indefinido. Paralelamente al crecimiento de la criatura, se producía en la psicología de sus mayores una curiosa transformación que partía, sobre todo en la madre, de lo que originalmente fue una angustiosa mezcla de compasión, repugnancia y vergüenza por la conformación patológica del nene. A medida que fueron reprimiéndose aquellas razones angustiosas, fue tomando su lugar cierta petulancia por la originalidad del tipo de chiquillo, que inspiraba a la madre frases como: en verdad es lindo, tiene una figurita distinguida, en verdad tiene rasgos aristocráticos, etc. Y así una sarta interminable de imaginarias perfecciones. Fue al final de esta compleja mutación de conceptos que ella pensó en bautizarlo contra la protesta del padre con aquel pomposo nombre doble que ella exigía se escribiera con guión. Dulio Serafín tardó en hablar, pero luego aprendió con rara facilidad, y esto debió atribuirse más a una peculiar facultad de fijar con la memoria y repetir que a inteligir. Para su madre, que lo fue aislando progresivamente, reservándolo cada vez más para sí, era oculto el hecho nefasto de que el niño carecía de la facultad de razonar, que sólo hablaba cuando de su boca brotaban las palabras y por la única necesidad biológica de expansión sonora. Un signo alentador era verlo jugar a algún que otro juego de los que vio hacer alguna vez a otro niño cuando había estado en la ciudad. Pero aquello, especialmente el que no sostenía conversación con nadie, era para la mamá una muestra de aristocrático orgullo, diciendo al respecto: he oído decir, y lo he leído también, que muchos príncipes se comportan así desde muy pequeñitos. Todavía daba él sus primeros pasos el día que ella por primera vez escuchó aquella musiquilla que parecía producida por diminutos canelones y cuyo ritmo seguía fielmente el de los movimientos de su cabeza. Pero ella no reaccionó con la extrañeza esperada ante tal fenómeno, cuya fuente no era otra cosa que la propia cabeza de Dulio Serafín. Se limitó, por el contrario, a guardar en secreto el odioso descubrimiento, diciendo para sus adentros: oh, madre de Dulio Serafín, qué gracia ha concedido Dios a tu seráfico niño. Cuando cumplió 5 años, se había percatado, con una conciencia rudimentaria, de la sonabilidad de su cabeza y movía ésta constantemente para escucharse. A medida que hizo hábito de tan morboso placer, fue perdiendo los hábitos normales que, penosamente, había logrado inculcarle el padre, hasta terminar dirigiendo todos sus movimientos al solo fin de oír sin cesar su cabeza, estándose quieto solamente mientras duraba el efecto sonoro de la última sacudida. La madre le sonreía beatíficamente desde todos los rincones de la casa al verlo en aquella febril actividad.
La estremecía la ternura al mirarlo cuando se sentaba frente a la noria, como hacían con frecuencia en los últimos tiempos, bajo la frondosa mata de güira, a ver caer los chorros de agua y sacudir la cabeza. Aquella celestial escena se perpetuó en los ojos maternos, y el resto del cotidiano acontecer no se registró más en su conciencia. Solo aquel cuadro patético del niño estimulaba su atención, dejando el resto de la vida sumergida en un sueño indescifrable. Ella dio lugar a que cuando la presencia semanal del esposo le daba el encontronazo con la realidad exterior, le asaltaba la duda respecto de si Dublio había nacido o era una terrible alucinación producida por un mal parto. La angustia aumentaba ante el silencio que el marido había puesto sobre la existencia del niño, que la precisaba más cada vez a callar su sospecha y la inclinaba a no desear verlos juntos al padre y al hijo, por temor a ver que se deshiciera aquel sueño, si se trataba de tal, o a que si él existía se deshiciera su encanto al contaminarse con el resto de la vida. Pero no se comprobaría nunca, pues el marido no volvió más. O si le pareció a ella en su aislamiento. ¿Cómo distinguir los límites de las cosas? ¿Dónde quedaba el padre de aquello cuya existencia era dudosa? ¿Del lado de allá o del lado de acá? Lo único que se le permitía era considerar que el niño de agua, al fin, tuvo que ser evaporado, algo así como reabsorbido por aquellas vidas que nubes también, algún día, desaguarían en el torrente común. El agua, de sobra se sabe, no mantiene su unidad por sí misma, precisa de un recipiente que la retenga y conforme, y la envoltura que retenía y daba forma a lo de Dublio Serafín era demasiado frágil. Uno de aquellos días, el niño se quebró sobre la noria y sus sonoros canelones se fundieron al torrente que pasaba bajo la güira, reflejando la transparencia de la tarde.